Bienvenidos a nuestro webinar el día de hoy. Mi nombre es Liliana Chacón Jaramillo, soy la directora del doctorado y la maestría en agrociencias y nos complace mucho tenerlos a ustedes hoy como invitados especiales a nuestro evento. Nuestro evento de hoy se llama Interacción entre clima y agua en la salud humana y animal. Y ahora les vamos a presentar a nuestros conferencistas. Primero que todo quisiera comentarles que nosotros, no sé si están viendo la pantalla, sí, listo. Tenemos el doctorado y la maestría en agrociencias. En este momento tenemos 5 líneas de investigación y 5 líneas de énfasis en nuestra maestría en agrociencias. Están abiertas las inscripciones. Si ustedes están interesados en alguna de nuestras líneas, no es sino que nos contacten y con mucho gusto los atendemos. Hemos estado ofreciendo este año varios webinares en las diferentes líneas. Por ejemplo, estuvimos con la línea de agricultura sustentable en el mes de abril, luego hicimos nuestro encuentro de agrociencias en el mes de mayo, donde participaron todos nuestros estudiantes del último semestre. Hicimos también otro webinar en junio, desde la línea de nutrición de alimentación animal. Y en el mes de octubre, perdón, en el mes de septiembre hicimos la de la línea de estudios agrarios y ambientales sobre contaminación del suelo. También queremos invitarlos a nuestro otro webinar que vamos a realizar el 28 de octubre, que es de la línea de investigación en gestión de tecnologías de la reproducción. Así completaríamos este año webinares en cada una de nuestras líneas. Por hoy estaremos trabajando con la línea de medicina de poblaciones y salud pública. Invito entonces a nuestros conferencistas. Un segundo de compartir. ¿Ya dejé de compartir? Sí, exacto. Invito a que por favor nuestros conferencistas prendan la cámara. Quisiera presentarlos, darles las gracias al doctor Luis Escobar. Doctor Luis. A la doctora Paola también, Barato. Doctor Luis se nos desconectó, no lo veo por acá. Doctora Paola. La doctora Paola sí tiene cámara. La doctora Paola Barato es patóloga, médica veterinaria y doctora en biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en acuicultura en la Universidad de Los Llanos en Colombia. Ha recibido entrenamiento en anatomopatología veterinaria en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de California Davis, en la Universidad de Purdue, en la Universidad de Georgia, y está en curso de diplomarse como patóloga veterinaria del American College of Veterinary Pathologists. Es consultora de la FAO y conferencista en salud, bioseguridad y patología de peces para la industria, gobiernos y universidades del ámbito mundial. Ha sido perito en procesos legales de maltrato animal y delitos ambientales ante la Fiscalía General de la Nación. Fue patóloga veterinaria para el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del Gobierno de Colombia durante 14 años. Ha sido socia fundadora de Corpavet y hace 5 años de Molecular Vet. Sus empresas dedicadas a la investigación y al diagnóstico en salud animal y salud pública. Además de eso, es autora y coautora de varios libros y publicaciones. Pertenece también a la Red Colombiana de Mujeres Científicas y al colectivo Mujeres Agro. Bienvenida, doctora Paola. El doctor Luis Escobar. Doctor Luis, ¿está por ahí? El doctor Luis Escobar es doctor en medicina veterinaria, maestro en ciencias en manejo de vida silvestre, maestro en ciencias veterinarias y doctor en medicina de la conservación, ecología de enfermedades. Su investigación se enfoca en el uso de la ecología y la biogeografía para el estudio de la distribución y emergencia de enfermedades infecciosas de origen silvestre. Su laboratorio evalúa el uso de teoría y métodos para investigar la relación entre el cambio ambiental y la dinámica de las enfermedades infecciosas. Su investigación incluye sistemas de enfermedades infecciosas vectoriales, enfermedades arbovirales, enfermedades transmitidas por murciélagos, enfermedades transmitidas por agua y enfermedades transmitidas por roedores. El doctor Escobar es actualmente investigador principal y docente en Virginia Tech en Blacksburg, Virginia, Estados Unidos. Además es profesor de cátedra en el doctorado de agrociencias en la Universidad de La Salle.
El doctor Luis Escobar también, así como la doctora, son tutores de estudiantes nuestros del doctorado en agrociencias y les agradecemos mucho su participación. Quisiera también invitar a la doctora Natalia Cediel y al doctor Diego Soler, quienes son profesores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, pero que además son profesores nuestros de la maestría, también del doctorado en agrociencias, y nos están apoyando hoy en la organización de este evento. Muchas gracias también a los doctores por todo pues, este trabajo que han realizado junto con los conferencistas. Estábamos esperando que nos saludaran el doctor Luis y la doctora Paola. No sé, parece que tenemos problemas de conectividad. El doctor Luis está en Estados Unidos, la doctora Paola está en México. Además, hemos tenido hoy un pequeño, todo el día hemos estado sin redes sociales. Espero que todos los de las redes se hayan acordado de nuestro evento. Yo siempre los estoy divulgando en Facebook. Ah, aquí ya entró el doctor Luis. Los coloco en Facebook y promociono en las redes, pero hoy estamos caídos todas las redes, creo que es a nivel mundial. Pero de todas formas, muchas gracias. Yo creo que doctora Paola, doctora Diego, ya un saludito. Muchas gracias. Doctora Paola, no, tampoco, no pudo conectar la cámara. Es que la doctora Paola tiene un problemita ¿cómo se llama? De calidad de la red en este momento. Pero Sí, podemos Dice que hacer, no nos escucha. La doctora sí, Paola no nos escucha, dice. sí, es algo global. Yo estaba escuchando que en todos lados no sirve WhatsApp, por ejemplo, y Facebook, Ujú. que Instagram no estaba funcionando. Entonces sí. no es de aquí. Yo creo que es más grande el problema. No, y también el Wi-Fi ha estado molestando en varias partes del mundo. Sí, algo está pasando. Doctor Luis, muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a la conferencia del doctor Luis. Perfecto, yo voy a compartir mi pantalla y ustedes me dicen si la pueden ver. Sí, señor. Sí, Perfecto. Sí, ok. señor. Muchas gracias, doctor. Voy a aquí apagar. Muchas gracias. Yo quiero agradecer mucho a Liliana por esta invitación. Yo soy fan número 1 del doctorado en agrociencias y estoy muy feliz de poder platicar con ustedes hoy. Eh, y gracias a la invitación de Natalia Cediel y Diego Tobar también por abrir este espacio. Este, Doctor, se me olvidó una cosita, un comercial antes de empezar. Le recomendamos ir escribiendo sus preguntas, por favor, en el chat y le incluyen ahí en el chat que diga para todos los panelistas, por favor, cuando le vayan a dar la opción de escribir, porque al final de las dos conferencias vamos a tener una sesión muy bonita de preguntas. Quienes quieran hacer algún comentario también lo pueden hacer. Entonces, por favor, ¿dónde está el chat? Para todos los panelistas manda las preguntas. Gracias. Qué pena, doctor, que se me ha olvidado. no, de hecho, yo feliz que vayan preguntando en el camino. Esta es una presentación cortita, pero es lo último que hemos estado trabajando. Y antes de seguirle, voy a dar un poquito del marco conceptual de lo que nosotros trabajamos. Y para comenzar, pues está este enfoque de bottom-up, que es básicamente de arriba hacia abajo, que es parte de los enfoques que hay en ecología. Y la idea es de que los factores que hay a niveles bajos, en las redes tróficas, por ejemplo, van a afectar a organismos a niveles altos. En nivel bajo puede ser la productividad primaria, por ejemplo, plantas, ¿verdad? Y cómo esas van a afectar a los organismos más que están arriba de las plantas, los consumidores, por ejemplo. Eso es un trabajo que estamos haciendo con Diego Soler Tobar como parte de su doctorado. Yo no voy a hablar de eso hoy, yo creo que en el futuro Diego va a platicar más sobre eso. Pero básicamente lo que tratamos de usar es esta teoría que comenzó con Eugene Pavlovsky en los años 30, en donde él decía que los organismos y las interacciones parásito-hospedero, aquí en la foto del señor serio es el investigador Pavlovsky,
y él estudiaba enfermedades y él estudiaba cómo las enfermedades aparecían en poblaciones humanas a veces y a veces no. Pero la idea era de que él usaba este enfoque de abajo hacia arriba, o bottom up, para entender que, por ejemplo, algunas enfermedades como leishmaniasis, que es la foto de las dos personas aquí en el centro, ocurría en condiciones de clima o de paisaje específicos. Y además yo pongo aquí estas otras dos fotos a la derecha, que son dos enfermedades transmitidas por vectorias como tularemia, que está asociada a conejos y garrapatas. Y Pavlovsky encontró que esto aparecía en condiciones de vegetación específicas. Abajo, la foto de la derecha de abajo es otra enfermedad, fiebre papatasi, que también ocurre en condiciones de como más desérticas, ¿verdad? Menos humedad, menos bosque. Entonces, estas eventos tienen una firma ecológica, que es la que podemos estudiar con este enfoque bottom-up. Pero está también el enfoque top-down, que básicamente trata de entender factores a niveles altos y cómo esos afectan organismos o sistemas a niveles más bajos. Por ejemplo, como clima o depredadores, por eso está aquí el águila, pueden afectar organismos a niveles tróficos más bajos, ¿verdad? Y de eso es de lo que voy a platicar hoy. Vamos a comenzar hablando de clima y variabilidad de clima. Y para eso tengo estas dos figuras que son muy básicas, pero lo que quiere mostrar la línea negra de las dos figuras es la tendencia y las sombras muestran la variabilidad o la incertidumbre que hay, ¿verdad? Arriba, la figura de arriba muestra que desde los 60 hasta los años más recientes, las emisiones de CO2 causadas por combustibles fósiles en la industria han mostrado un incremento fuerte, ¿verdad? Cuando comparamos las emisiones de CO2 por combustibles fósiles arriba con las emisiones causadas por el cambio de uso del suelo abajo, podemos ver que no es tan fuerte el incremento por la contribución del cambio de uso del suelo, ¿verdad? Por ejemplo, agricultura. Entonces, si queremos hablar de cambio climático, definitivamente tenemos que pensar con combustibles fósiles. Entonces, voy a pedir que se enfoquen en la figura de arriba para seguir contando esta historia. Y ese es un resumen global de combustibles fósiles, cómo contribuyen a las emisiones de CO2, que al final estas emisiones contribuyen a la variabilidad en clima. Abajo, aquí no sé si ven mi cursor, pero estoy mostrando 4 líneas de colores. Aquí estas muestran en el panel de la izquierda de abajo los que contribuyen, los factores que contribuyen más al CO2. Por ejemplo, la gasolina, ¿verdad? Que es esta verde. Después tenemos el gas, por ejemplo, el gas propano que usamos para cocinar, que está el azul. Y después el cemento, lo que se acumula en el cemento, la industria, digamos. Pero aquí lo importante que quiero que vean es que lo fuerte en contribución a CO2 en el mundo es el carbón, ¿verdad? El carbón de la minería. No el carbón que se genera a partir de vegetales, sino el carbón de la minería, que es esta línea roja. Luego, aquí en el panel arriba a la derecha, quiero que vean qué países contribuyen más a la generación de CO2. Y rapidito podemos ver que China, Estados Unidos son los que contribuyen fuerte, la Unión Europea como bloque, 28 regiones, e India, ¿verdad? Todos los demás países, su contribución es muy pequeña no merecen estar en esta gráfica, por ejemplo. Y abajo lo que muestro es los países que contribuyen más per cápita. Y aquí pueden ver que si bien India es importante, la contribución de cada persona en India es poquito comparado con la contribución y las emisiones que generan en Europa o en Estados Unidos. Entonces aquí el mensaje es que los gringos son los que más generan CO2 por persona. Hay un acuerdo
Bueno, hay varios acuerdos para tratar de frenar esta tendencia a altos emisiones de CO2 que influyen con la variabilidad climática. Y el único que voy a mencionar hoy es el del Acuerdo de París, que comenzó creo que en el 2015, pero ya se empezó a ejecutar con el 2016 a inicios. Y la idea es de que para el 2050 deberíamos de tener menos de 2 grados centígrados. Idealmente menos de 1.5 grados centígrados, más que las condiciones de clima antes de la era industrial. Entonces, para llegar a esos valores, tenemos que detener las emisiones de CO2. Esta figura lo que muestra es que para estar en este valor de menos de 2 grados centígrados, que es esta línea verde, esos es los niveles de CO2 que tenemos que bajar. Y en azul, el ideal, ¿verdad? Que tenemos que bajar antes los niveles de CO2 y ser un poquito más agresivos. La tendencia serían estos puntos negros aquí si no hacemos nada, ¿verdad? Lo que quiero tomar aquí de esta figura es que el IPCC, que fue el reporte que generaron en el 2004 para decir qué lineamientos debíamos de seguir y si no, cómo iban a hacer las cosas, se sucede aquí en estos valores de CO2. Después, esta gráfica ya tiene datos del 2017 y pueden ver que la tendencia que se sigue es de que no se hace nada. Es decir, en 10 años de datos, la tendencia es de que no hemos hecho nada como planeta, ¿verdad? Para detener estas emisiones. Entonces, definitivamente, con la tendencia que hay, vamos a estar arriba de estos 2 grados centígrados. Si quisiéramos detener esas emisiones y encajar en el Acuerdo de París de evitar que subamos más de 1.5 grados centígrados para el 2050, esta es más o menos la trayectoria o la tendencia que tendríamos que tener en reducción de emisiones, la línea punteada roja. Y pueden ver ustedes que la línea punteada azul es lo observado, lo que está pasando. Entonces está muy raro que vayamos, puede ser, pero tenemos que tomar decisiones más bruscas, ¿verdad? Y finalmente, en lo que estoy hablando aquí de emisiones, las malas noticias son que si estas barras muestran la minería de carbón, cuánto se quema y cuánto contribuye mundialmente a quemarse el carbón. Y si bien había bajado por ahí del 2012-2014, entre el 2016 y el 2018 hubo un incremento significativo en el consumo de carbón de minería. Entonces, no es que estemos bajando y estemos mejorando, al contrario, vamos quemando más y generando más emisiones. Porque estamos hablando de agricultura, algo que es importante de notar es que este cambio climático con cambios de temperatura que van a ser muy calientes o muy frías o estaciones no marcadas o pérdidas de precipitación, lo observado es que en los últimos 60 años han bajado la capacidad de la tierra de producir alimentos. Por ejemplo, maíz, que es este panel de la izquierda, trigo, el panel de la derecha, y soya y arroz en los paneles de abajo. Entonces, comparado con hace 60 años, las condiciones de clima hoy son menos favorables para producir alimentos. Eso significa que si un niño nace hoy, en los próximos 25 años va a sufrir cosas que nosotros no sufrimos en nuestros primeros 25 años o que nuestros padres no sufrieron en sus primeros 25 años, que incluyen más emisiones, es decir, un clima, un aire más contaminado, un clima más caliente con olas de calor más frecuentes y condiciones para generar alimentos más complicadas, incluso más enfermedades, y de eso voy a hablar. Pero antes de hablar de eso, vamos a detenernos un ratito para ver qué dicen los políticos o qué dice la población general. Y los políticos, el estudio que nosotros publicamos en The Lancet en el 2019, un grupo de mis colegas estuvieron revisando ¿cómo se llama? Lo que decían los políticos en todo desde 1970.
estuvieron revisando qué era lo que ellos decían en su speech y estuvieron buscando cuándo hablaban de clima, cuándo hablaban de salud. Y aquí pueden ver que en salud se estaba hablando desde los 70s y aumenta el interés de los políticos de hablar en salud. Además, en sus speeches empiezan a hablar de cambio climático por ahí de finales de los 80 y ahora es más importante. Pero que hablen de salud y cambio climático, los dos al mismo tiempo, eso ha empezado más despacio. Todavía no gana la atención que merece que los políticos se den cuenta que hablar de salud y hablar de cambio climático es la misma cosa. De hecho, los únicos regiones que se empiezan a hablar, y por eso vemos esos picos aquí, son las islas, que son países chiquititos, que de hecho no están generando emisiones, pero son los más afectados con tormentas, con inundaciones, con estas inundaciones que generan después casos de diarrea, por ejemplo, ¿verdad? Y de eso se trata mi plática. Este es el interés de la gente. Estos son gente que visita Wikipedia y que revisa temas de salud, por ejemplo, en azul, o temas de cambio climático en rojo. Y lo que quisiéramos nosotros como científicos es que la gente se dé cuenta que es lo mismo. Hablar de cambio climático y hablar de salud es lo mismo, porque el cambio climático va a afectar la salud de la gente. Entonces quisiéramos que la nube azul se sobrelapara completamente con la nube roja de puntos. Sin embargo, lo que pasa es que la gente no consulta esos temas al mismo tiempo. Estos son clics de gente que va a ver cambio climático y después hace un clic para un tema de salud en Wikipedia. Y de lo que pueden ver aquí es que son nubes aisladas. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes breve hoy es lo que hemos estado estudiando sobre una bacteria que se llama Vibrio cholera en condiciones climáticas actuales y futuras en el contexto de la salud global. Entonces, ¿por qué es importante cólera? Porque cólera vive en el agua y nuestro planeta está hecho de agua. Por eso hay vida en nuestro planeta, porque la mayoría de la superficie es agua costera, ¿verdad? Y de hecho, es el hábitat de cólera, estas zonas costeras. Y esto es lo que hemos estado estudiando nosotros. Y cuando hablo de cólera, hablo de una bacteria que causa enfermedad entérica, enfermedad intestinal, que mata gente y que hemos tenido, si ustedes cuentan aquí, esta flechita muestra una historia de tiempo y cada rayita roja es una pandemia. Ahorita estamos en la pandemia de COVID, pero estas son pandemias solo de cólera. Y si cuentan las líneas rojas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, han habido 7 pandemias de cólera. Algunas chiquititas y algunas más largas. Si se dan cuenta, la de los 60 es la que estamos viviendo ahorita. Ha sido súper larga. Y aquí abajo muestran algunos eventos importantes históricos, como que John Snow, que es un epidemiólogo, fundó la epidemiología, de hecho, a partir de estudiar cólera. Robert Koch, que se dio cuenta que las diarreas eran causadas por una bacteria. Después, en los 56 y 2003, métodos para reducir las muertes a través de entender que hidratación es lo que salva a la gente. Y bueno, en el 59, como esta bacteria, tener la bacteria no te mata, tú puedes estar lleno de bacterias de cólera. Lo que te mata es que hay unos linajes de esta bacteria que liberan una toxina que hacen que el intestino se vuelva impermeable. Entonces, no, permeable, perdón. Entonces suelta y ya no puede aguantar agua, entonces todo el agua se pierde. En la pandemia que estamos ahorita, hay algunos linajes de la bacteria que son los importantes, entre esos el TOR y O139, que son los que más están enfermando y matando gente. Yo estaba mencionando John Snow, y era un británico, un médico anestesista, de hecho, que empezó a hacer mapas de los casos de gente enferma de cólera, y a él se le denomina el padre de la epidemiología. Yo estaba hablando sobre el padre de la epidemiología en China y me dijeron, momentito,
Entonces nosotros tenemos al abuelo de la epidemiología, que este señor trabajaba para los militares mapeando los casos de enfermedad y diciéndole a los militares que tenían que hervir la ropa para evitar enfermedades, porque ahí habían piojos y eso en la ropa, ¿verdad? Entonces, en China parece que se origina la epidemiología. Este es el mapa que Jon Snow hace de los casos de muertes, los asocia con una fuente de agua y como yo soy apasionado con estos temas, fui a ver ahí y conocí esa fuente. No sé qué es la señora allá al fondo, pero bueno. Entonces, cólera, muy importante porque ha definido la dirección del planeta. Muchas de las cosas que tenemos hoy culturales y en ciencia tienen sus raíces en cólera. Hoy, cólera sigue matando gente. Esta es una colección de brotes de cólera o casos de cólera en el mundo entre el 2010 y 2015 que hicimos. Falta actualizarlo para el 2016 para adelante, por si hay alguien que se anima a trabajar en eso. Y cólera, perdón por la figura, ahorita la quito, pero se pierde líquidos, ya no puedes comer, pierdes todos los líquidos, se le llama agua de arroz a la diarrea, que es la que tengo aquí a la izquierda, y a la derecha las camas. Cuando hay estas epidemias, mi mamá es enfermera, ella cuenta que durante los brotes de cólera en Guatemala, yo soy de Guatemala, las camas tenían un agujero para que la gente no podía ir al baño con las diarreas, simplemente ya se perdía la fuerza y ya no había capacidad de retener los líquidos. Lo que mata entonces de la infección es que se pierden líquidos. Y aquí tenemos a la misma persona antes y después de hidratarse intravenosamente y oralmente, ¿verdad? Esto es un caso en Bangladesh. Aquí muestro yo el hábitat de la bacteria de cólera. A la izquierda son zonas que se encuentran entre en la costa, como que ese encuentro entre los ríos y el océano. Ese es el hábitat ideal de la bacteria. También como en estas fotos muestro, se ha asociado con incremento de algas en el agua, fitoplancton, zooplancton como copépodos, mariscos como cangrejos, mejillones o cualquier otro bivalvo, aves incluso y peces, ¿verdad? Entonces hay muchas formas en que la bacteria puede moverse desde el océano hacia las poblaciones humanas. Y cólera ha sido por excelencia un excelente modelo para entender cambio climático y enfermedades. Y aquí dejo yo una muestra de los estudios que encuentro muy interesantes asociando cambio en el clima y seguido de aumento de la bacteria o aumento de casos de gente enferma de cólera, ¿verdad? Entonces, lo que yo les voy a mostrar es qué es lo que nosotros hemos hecho, pero en general, el mensaje es que cólera y clima están muy, muy relacionados. Hay varios estudios y Bangladesh es un líder mundial porque en este país cólera es endémico, la enfermedad de cólera es endémica. Entonces, nosotros tomamos todo este conocimiento que se ha hecho, todos los casos donde se ha reportado en el agua de las costas cólera. Es este mapa que muestro aquí a la izquierda, la localización de reportes de cólera en zonas costeras, en agua de mar. Y en gris muestro las zonas económicas, no me acuerdo cómo se llama, pero las zonas económicas de la costa de todos los países. A la derecha es lo mismo, nomás que ya dividido por país, ¿verdad? Cada color es una zona económicamente activa costera de cada país. Y en la séptima pandemia, que es la que tenemos ahorita, se presume que se originó en Bangladesh, que es este círculo azul que dejo aquí, porque todos los linajes que hay en el resto del mundo encuentran su raíz aquí. Aquí en las Américas vino porque llegó a Perú y en la frontera con Perú y Ecuador empezaron los primeros casos. Después pasó a Colombia y después para el resto de las Américas, ¿verdad?
Lo que nosotros hicimos fue tomar todos los reportes recientes de los casos de cólera en las costas y condiciones ambientales en las costas. Para las condiciones ambientales de la costa, consideramos clorofila, que es una aproximación que tenemos para el fitoplancton, también acidez del agua, temperatura del agua, oxígeno en el agua, nitrato en el agua, salinidad en el agua, fosfato, todas estas características que sabemos que se han asociado en la literatura a la presencia de la bacteria Vibrio cholera en condiciones naturales o en condiciones experimentales. Y lo que muestro en esta figura es cómo esos valores ambientales cambian en el mundo. Entonces ustedes pueden ver que la bahía de Bengala aquí en Bangladesh es rosadita, y aquí la zona del Atlántico entre Ecuador y Perú también es rosadito. Entonces como que se parece ambientalmente, ¿verdad? Verde ya es mucho más diferente, pero si yo voy a pensar como ecólogo, estas serían las condiciones ambientales que conocemos según este estudio, según esta exploración que hicimos. En donde Bangladesh, las condiciones ambientales de Bangladesh, los casos de cólera que encontramos de vibrio cólera, las muestras estaban en condiciones ambientales muy parecidas a Colombia, Venezuela y cerca de Perú. Entonces, ecológicamente logramos entender por qué fue tan exitoso que cólera se moviera de Bangladesh a la zona costera de Perú y Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? Porque ecológicamente o ambientalmente las costas son muy parecidas. Entonces, con eso, en ese artículo nosotros reportamos, complementamos el estudio de Mutreja del 2013, creo que fue, en donde ellos explican el origen con herramientas moleculares. Nosotros explicamos lo mismo desde un enfoque ecológico. Entonces, después de entender bien qué condiciones eran necesarias para cólera para sobrevivir, lo que hicimos fue, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? Y aquí lo que les estoy mostrando es una serie de tiempo de las condiciones de temperatura. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que la temperatura está subiendo. Entonces quisimos ver, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro con las condiciones de clima en el océano del futuro? Y esto fue lo que encontramos. Estas son las condiciones para cólera con el clima actual. Y estas son las condiciones de cólera que esperamos para el 2100. Entonces, con la tendencia que va, porque cuando sube la temperatura del agua, cambian los valores de salinidad. Entonces, es bien complicado modelar eso para el futuro, pero con lo poco que entendemos, creemos que las condiciones para cólera globalmente van a ser más adecuadas en los años que vienen, especialmente con las trayectorias tan espectaculares de calentamiento, de cambio climático. Lo que estamos haciendo ahorita es, bueno, ya vimos para el futuro, ya entendemos más o menos qué le gusta a cólera, ahora estamos tratando de ver hacia el pasado y estamos tratando de hacer estos modelos retrospectivos para ver cómo esa variación ambiental se ha reportado en el pasado y cómo cólera ha respondido, para tener un detalle más fino de cómo y qué tan rápido y en dónde vibrio cólera responde a la variación ambiental. Ese es trabajo que está haciendo Mariana Castañeda Guzmán, que es una de las estudiantes de posgrado en mi laboratorio. Pero en resumen, lo que estamos viendo, y aquí estas figuras muestran las áreas ideales para cólera en el mundo, ¿verdad? Y se ve que aquí en los últimos años, después del 2010, cólera ha encontrado condiciones mejores para sobrevivir. Después en Europa, después en Antártica, el incremento después del 2012 es más abrupto en la Antártica. Y en el Caribe, básicamente, las zonas tropicales siempre han estado jodidas con tener condiciones ideales para cólera, ¿verdad? Son solo países de regiones del norte o los polos los que van a ver ese cambio y tal vez antes no eran buenas para cólera, ahora se van a poner buenas para vibrio cólera.
Este es un resultado de un estudio que está ahorita en prensa, que tenemos en The Lancet, en donde básicamente estamos mostrando que en los últimos 20 años, si consideramos este valor de 0 como que no ha cambiado las condiciones del océano para cólera, vemos que en el pasado estaba muy cerca de no haber cambiado. Quiero que vean aquí que muchas de estas líneas están aquí muy cerca del 0 y cada línea es una región del mundo. Según la OMS, la Organización Mundial para la Salud, agrupamos los países en esas categorías y comparen entre el 2003 y el 2018, 2019, ya más regiones están arriba de la línea, lo que significa que ahora esas regiones, si antes no eran ideales para tener vibrio cólera, ahora tienen todas las condiciones para tener vibrio cólera. Y eso es una tendencia hacia el aumento, ¿verdad? Lo que a mí me preocupa es que las condiciones estas están mejorando para algunos países que están en crisis, ¿verdad? Entonces, ya son países que son golpeados políticamente, van a ser golpeados más porque se están poniendo buenas para cólera. Cólera vive en zooplancton y algo que estamos trabajando ahorita es que si entendemos cólera, tal vez logramos entender otras enfermedades. De hecho, vivir en zooplancton, que aquí pongo yo el ejemplo de la bacteria, se hace unos grupos, se agrupa en la superficie del zooplancton y logra sobrevivir más. Entonces creemos que con cambio climático va a haber más casos de enfermedad y eso tal vez lo podemos hacer, usar para predecir otras enfermedades como malaria, por ejemplo. Otra cosa que estamos estudiando es entender cómo todos los organismos que viven en el océano podemos estudiarlos para hacer modelos predictivos en cambio en tiempo real, para ver cuándo es mucho riesgo de consumir productos del océano. Y los mensajes que quiero dar para que se lleven a su casita es, primero, que las mayores fuentes de emisiones de CO2 son los combustibles fósiles, ¿verdad? Las evidencias son muy claras ahí. Segundo, que los Estados Unidos, China, India y la Unión Europea son los mayores responsables de la mayor cantidad de las emisiones de CO2 en el mundo. Después que los efectos negativos de cambio climático se van a ver abruptamente en los siguientes 20 años. Después ya tal vez es más gradual lo que vamos a ver, pero ahorita estamos viendo esta transición. Luego que Vibrio cholerae, esta bacteria, es un sistema muy interesante para entender cómo el cambio climático y las enfermedades están relacionadas. Y finalmente, el cambio climático, no solo el futuro, sino ver hacia el pasado, sugieren que estas enfermedades transmitidas por agua, como Vibrio cholerae, se van a incrementar. Eso era lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias. Doctor Luis, muchas gracias, muy interesante, nos deja muchas preocupaciones con tanta información de esta, pero ahora en nuestra mesa redonda hablaremos de todas esas inquietudes que tenemos a raíz de este incremento de la temperatura y todos estos patógenos que nos pueden estar afectando. Invitamos a la doctora Paola, hemos estado con unos pequeños inconvenientes de conexión con la doctora Paola. Voy a compartir su presentación. Doctora Paola, ¿podemos darle sonido a la doctora Paola, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando. Ok, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias, finalmente. Estamos con un problema de conectividad. La doctora Paola está en México, el doctor Luis en Estados Unidos, pero con la doctora Paola, no sé, tuvimos un problema aquí de computador. Sí, no quería el computador entrar por ningún lado, pero bueno, aquí ya estoy en el computador viéndolos. Sí, nos puede ver, pero no sé si nos puedes prender cámara o no puedes podido tampoco. Ven y mira a ver si está aquí la opción. No, creo que no. No, bueno. No.
Yo estoy en este momento ya compartiendo tu presentación. Ok, ¿Sí? Listo. Entonces yo te voy a pasar la presentación. perfecto, Doctora muchas Paola, gracias. bienvenida, muchas gracias. Esto ha sido un poco accidentado, pero todo está muy bien. Vamos a darle entonces, yo voy a ir a pasar las diapositivas, no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Yo estoy diciendo, bueno, Ya. primero que todo, muchísimas gracias por la invitación al doctorado de agrociencias, a la profesora Liliana, al profesor Diego, la profesora Natalia, por esta invitación y también, por supuesto, por compartir este espacio con Luis y con esos temas tan interesantes que hoy en día hacen la interacción entre el agua, el clima y la salud humana y animal. Entonces, el título de mi conferencia es Salud Ambiental en Sistemas de Producción Acuícola en Condiciones Tropicales. Voy a ir un poco ahondando también parte de lo que acaba de nombrar un poco Luis y haciendo la interacción con la problemática que se encuentra relacionada con salud acuícola en el tema de producción y por qué esto es tan importante para nuestros países y pues unido a la salud humana. Entonces, para iniciar, importante, así como nos mostraron en la anterior presentación, la anterior conferencia, las interacciones de la complejidad del ambiente terrestre, pues en el ambiente acuático tenemos también una cantidad de organismos, no solo, por supuesto, los peces, que hacen parte pues de los organismos que están en el agua, más toda la parte microscópica, fitoplancton, zooplancton, algas, microorganismos, helbentos, moluscos, mamíferos acuáticos y por supuesto la interacción que también hacen con las aves que están que hacen parte pues de este ambiente, ya sea porque consumen o hacen alguna interacción con parte de los organismos que están aquí. Esta complejidad, por supuesto, hace que cualquier evento que suceda en el agua, llámese un cambio físico-químico, microbiológico, toxicológico, ya sea natural o sea inducido por las actividades humanas, pues va a tener un impacto importante en toda esta interacción, en todos estos organismos que viven en el ambiente acuático, más por supuesto con los que son terrestres y que tenemos íntimo contacto con el agua, que pues casi que diremos que todos los que tenemos vida en este planeta, pues que dependemos del agua para la sobrevivencia. La siguiente, por favor. Ok. Lo otro que también es muy importante tener en cuenta en relación con la interacción de la salud y el ambiente acuático es la escala trófica, ¿no? Entonces, como sabemos, pues así como en el ambiente terrestre, en el ambiente acuático, entonces también tenemos unos productores primarios, el fitoplancton, que al mismo tiempo pues es consumido por algunos consumidores herbívoros como como zooplancton, incluso los moluscos, y de ahí entonces empieza a subir la escala trófica sobre un primer nivel de consumidores carnívoros, un segundo, un tercero, hasta los consumidores del más alto nivel. Y a medida que esta escala va subiendo, pues también hace que el efecto aumentativo de algunas de las sustancias que existen en el agua, pues se haga mayor cuando se consumen los organismos de los niveles superiores. Y entre estos, pues, los que tienen que ver con los tóxicos que claramente, pues, en el agua pueden acumularse y pueden llegar a afectar algunas de estas especies. Sí, por favor. Ok, entonces aquí, pues otro de los conceptos que claramente tenemos que considerar cuando estamos hablando del ambiente acuático es la bioacumulación y la bioamplificación, porque aquí entonces el efecto ya no solo sería relacionado con la presencia de microorganismos y su interacción con la salud humana y animal en temas infecciosos, sino también la bioacumulación y la bioamplificación de algunos tóxicos que también por condiciones climáticas se hacen más biodisponibles. Entonces, en la parte, en la superficie en este caso, en este ejemplo que presento acá en la superficie del mar, donde existe esta comunidad de fitoplancton y zooplancton, cuando hay ambientes pues ricos en contaminantes, puede haber una bioamplificación al pasar el consumo de todos estos contaminantes a través de la escala trófica que acabamos de ver. Y en algunos ambientes esta acumulación pues se hace mucho más evidente
a medida que los factores ambientales pueden favorecerla. Entonces, siguiente. Factores medioambientales, algunos relacionados con condiciones naturales y otros relacionados con condiciones artificiales. Aquí, para poner un ejemplo de esto, quiero hablar sobre las inundaciones. Existen diferentes tipos o causas de las inundaciones en ambientes naturales y sobre todo en nuestros países, o sea, cerca al Ecuador, en los que por fenómenos naturales tenemos periodos en el año en el que por altas lluvias se incluye entonces una inundación de la selva, y entonces esa inundación en la selva, que sería una causa meteorológica de la inundación, hace que se formen canales de agua que no existen en las épocas de sequía, y esos canales de agua son naturalmente, por ejemplo, usados por los peces por algunas de las especies de peces para sus actividades reproductivas. Y luego, cuando el nivel del agua baja por los temas de cambio del clima, entonces esos canales dejan de aparecer, parte digamos, del ciclo natural de algunos de los animales que quedan en esos lugares, pues termina, y pues manteniendo una ciclicidad en ese sentido, tanto se regulan las poblaciones como también la reproducción. La situación aquí se vuelve y se compromete y se vuelve un poco compleja cuando esos cambios meteorológicos pues se ven afectados por todo el efecto del clima, en el que ya esas inundaciones no solo corresponden a situaciones de liberación de grandes cantidades de agua o de drenaje, sino que ya empiezan a inundar más tiempo o hacer sequía durante más tiempo algunas de esas zonas, y entonces se altera no solo el ciclo biológico, sino también parte de la biodiversidad de las especies acuáticas. Y aquí está incluida la geología, porque también lo que se ha visto y con mayor presencia en los últimos años es que algunas actividades humanas que tienen que ver con remociones profundas del suelo hace que aquellos suelos que son ricos en algunos minerales, por ejemplo, en el caso de Colombia, hacia el oriente colombiano, hacia los llanos, que son ricos en aluminio, o hacia la cuenca del río Cauca, en los que son unos suelos muy ricos en hierro, cuando existen actividades humanas donde la remoción de esas tierras es muy frecuente, en el momento en el que se inunda, luego lixivia gran cantidad de esos elementos que son disponibles naturalmente porque hacen parte de los componentes de estas tierras, y luego lixivian hacia los cuerpos de agua, y su acumulación, unido a cambios en pH, pues tanto por los cambios climáticos como por cambios en la estructura del ciclo biológico de esos cuerpos de agua, pues hacen que sean más biodisponibles y puedan generar un efecto en la salud de los peces inicialmente. Siguiente. Entonces, estas fotos que siguen son ilustrativas, pues para mostrar en este caso, esto es parte de la celda inundable en el Amazonas. Entonces lo que vemos pues claramente, aquí están los árboles, y parte de lo que sucede naturalmente en esta zona, pues en este momento por supuesto está conformándose parte de los furos o de los caños naturales, y estas zonas son aprovechadas por varias de las especies acuáticas para hacer parte de su ciclo natural de reproducción. Siguiente. Y esta foto corresponde al río Orinoco. Este es el límite, aquí estamos viendo la zona hacia Puerto Carreño. La foto fue tomada desde el borde de Venezuela, entonces esta es la parte que divide pues entre Colombia y Venezuela en nuestro límite. Y lo que quiero mostrar en esta foto, como ven ustedes en estas piedras, son unas líneas, ¿cierto? Pareciera como si se hubiera hecho con una regla, una línea horizontal en cada una de estas piedras, porque corresponden como a una medición natural de los niveles a los que sube o baja el agua naturalmente. Entonces, claramente el tema del cambio climático, el incremento en las precipitaciones y los cambios en los fenómenos climáticos que cada vez se hacen mucho más extremos, hace que nomás este ciclo biológico se altere y pues que tenga un impacto en la biología y en la salud, digamos, de los peces en estos estadios siguientes. Para conectar este tema, entonces, perdón, aquí antes de seguir. Y lo otro, que también es claramente
conectado pues con el siguiente. Ay, gracias. Con las fuentes, digamos, naturales, tanto de contaminación como de interacción de la salud de los peces y la salud humana y el agua, pues tiene que ver con las diferentes actividades que pueden llevar a la presencia de algunos de estos desechos a estas fuentes, entre ellas, como les decía, la erosión del suelo o unas altas actividades que demanden una remoción alta del suelo, pues pueden llevar a que en los cuerpos de agua cercanos se incrementen parte de los parámetros físico-químicos, como aquí se ve alta sedimentación, alta turbidez, altos nutrientes, alta eutroficación, anoxia, y pues que vaya a tener un impacto, por supuesto, en este caso, que favorece el bloom de algas y de bacterias en este cuerpo de agua, cuando se trata entonces de polución por desechos, ya sea tóxicos de actividades industriales en las orillas, ya sea de minería o sea de agricultura, pues entonces esto también puede llevar a incremento en contaminación de metales pesados, alta acidificación, altos niveles de nutrientes, eutroficación, que por supuesto van a afectar directamente el ambiente acuático. Puede haber modificaciones en el hábitat de los cuerpos de agua, como se ve aquí en la parte superior derecha de esta gráfica, en la que se quiere representar la construcción de una, gracias, arriba, la construcción de una represa, donde está la X, donde dice agua, donde, lo que quiere representar la construcción de una represa que claramente va a modificar toda la dinámica de la población acuática que comunica este río, porque por ejemplo aquellas especies reofílicas que necesitan nadar contracorriente para completar su ciclo biológico ya no lo van a poder hacer, y eso pues va a cambiar el hábitat de esa zona, y pues la introducción de especies acuícolas en este caso pues sería otro efecto humano dentro de estos cuerpos de agua, que tiene que ver entonces con el ingreso de algunas especies que pues pueden tener un alto nivel productivo, pero que dependiendo de la escala trófica y digamos, de su ubicación en la escala trófica, pueden afectar y reducir las poblaciones naturales de algunas especies. Entonces, teniendo así como el marco grande de todo lo que significa que al final las actividades humanas y también el impacto natural y ambiental pues puede afectar los cuerpos de agua. Entonces, ahora sí, siguiente. Ya voy a entrar a hablar específicamente de esto, pues aparte de que claramente estamos todos viviendo lo que significa el cambio climático, las enfermedades emergentes y demás, pero particularmente porque en la producción acuícola esto va a tener un impacto en la salud de los animales, en la salud de las personas y en la economía y el desarrollo de los países que estamos principalmente cerca al Ecuador. Bueno, entonces, como la anterior, por favor. Entonces, los productores de tilapia en el mundo, la anterior, por favor. Tilapia es la segunda especie de peces de aleta que más se produce en el mundo. El número 1 es la carpa. Y probablemente todos ustedes han escuchado cómo el crecimiento de la industria acuícola en el mundo ha sido muy importante en los últimos años, y se espera que en los próximos 30, 50 sea una de las principales fuentes de proteína de origen animal para consumo humano. Muchas de las razones pues tienen que ver con su alta eficiencia, la gran cantidad de biomasa o de cantidad de proteína de origen animal que se produce con reducidos niveles de bajos o menores espacios o menores dimensiones, digamos, de extensión para su producción. El otro factor claro es que no consume agua si no la usa. Y lo otro es que dependiendo de la práctica acuícola que se haga y si está adecuadamente manejada y demás, el agua en algunos cuerpos de agua incluso puede optimizarse por el efecto que hacen algunas de estas especies. Particularmente la tilapia en este mapa, que es lo publicó la FAO a finales del 2018, muestra los 12 principales productores de tilapia en el mundo. Y si nos damos cuenta, nomás en Latinoamérica tenemos a México, a Colombia y a Brasil. En el caso de Asia, casi todo el sudeste asiático, correspondiente a Tailandia, Singapur, Indonesia y por supuesto China es uno de los principales productores. Y algunos países en África, aunque aquí solo aparecen los principales, Egipto y Uganda,
De todas maneras, el norte africano también es una zona de bastante producción acuícola y de tilapia. Es decir, que la tilapia en nuestros países no solo se convierte en una fuente de seguridad alimentaria, es decir, de producción de proteína de origen animal para las poblaciones, sino también en un desarrollo industrial y de competencia mundial para generar ingresos y desarrollo en estos países. Siguiente. No sé, ¿estás con el video o con el de PDF? Estoy con el de video. Entonces sí, ven a ver si mueve. Entonces, para quienes, a ver si nos corre. Bien. Ahí está. Este es un video de la represa de Betania, que es la principal región de producción de tilapia en nuestro país. De aquí ustedes están viendo un ferry que con la palanca está haciendo la pesca, tomándola de cada uno de estos jaulones para llevarla en este camión que tiene agua con hielo, pues por supuesto agua potable. En nuestro país es uno de los principales productores del mundo, además es el principal exportador de filete de tilapia a Estados Unidos, y esto significa que tenemos los niveles de producción de calidad del mayor nivel, los estándares, la calificación de mayor nivel en producción para poder hacer la exportación tanto a Estados Unidos como a los países europeos, y también implica pues toda una dinámica y una logística. Este cuerpo de agua que es Betania, pues hace parte del río Magdalena y por supuesto ya viene con aguas que desde las poblaciones anteriores, desde su nacimiento hasta este punto, pues ya ha recibido pues bastante desechos y demás de varias poblaciones. Es un cuerpo de agua muy grande y hacia adelante pues por supuesto también lo continúa. Siguiente. Desde este punto, desde el punto donde les acabo de mostrar en Betania, a la exportación y la venta de este pescado en Estados Unidos, por ejemplo, la oferta de valor que tiene nuestro país es que no pueden pasar más de 48 horas desde la pesca hasta que está en la góndola, es decir, que es un proceso que realmente se hace muy rápidamente. Y pues por supuesto esa actividad en los diferentes países, por favor va siguiendo rápidamente, pues cumple y por eso parte de la FAO tiene unos programas muy importantes de desarrollo de la acuicultura. Es una de las áreas grandes porque pues está aportando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por la FAO. Gracias, entre ellos pues el aliviar la pobreza, por lo que les digo, las zonas y las poblaciones donde se hace la producción, cero hambre, el uso y el agua limpia y la sanitización de la misma, un trabajo decente y de crecimiento económico, un desarrollo de la industria, una reducción de inequidades, un uso y consumo y producción responsable, una acción sobre el clima en las zonas donde se produce y por supuesto la vida bajo el agua. Entonces todo esto pues está relacionado con el desarrollo de estos objetivos. Siguiente. Y pues como sabemos, la enfermedad pues es causada dentro de la triada epidemiológica por agentes ambientales y mucho más por un agente etiológico que junto con factores ambientales y factores del hospedero pues desarrolla la enfermedad. Y en el caso del ambiente acuático, pues el ambiente va a tener un impacto importante en varios de estos aspectos. Siguiente. Y aquí también para poder complementar y pues ver cómo no solo el impacto del ambiente, de la gente, sino también del pez y su impacto sobre la salud humana, de las diferentes actividades que se hacen en el agua, pues tienen este contexto de una salud relacionado con todas las actividades que ahora las voy a desarrollar un poco más con ejemplos de algunas enfermedades sobre las que hemos estado estudiando y que claramente demuestran cómo ese impacto en la calidad del agua, en la emergencia de enfermedades infecciosas y su afección a las enfermedades humanas, pues tiene que verse con esta aproximación de una salud. Siguiente. Bueno, las enfermedades emergentes, como sabemos, son aquellas que aparecen por primera vez. Esto, pues, con el público que tenemos aquí, Clara, está muy claro. Y sobre todo, específicamente con el agua, quiero hacer referencia al último punto que está aquí relacionado sobre los cambios ecológicos destructivos, en los que ya hay suficiente evidencia científica en la que se demuestra que el deshielo de los polos está dejando
disponible en el agua, porque es el primer medio con el que va a tener contacto, microorganismos que no conocíamos, que antes estaban allá conservados en las mejores condiciones, a menos 70, 80 grados, con cero oxígeno, en la oscuridad, y entonces esto hace que una vez que se incrementa la temperatura y empieza a suceder el deshielo, pues entonces algo de estos microorganismos empiezan a estar disponibles en el agua, y pues la siguiente hace que los organismos acuáticos se conviertan en uno de los primeros sensores biológicos de algunos de estos microorganismos. Esta gráfica la he tomado pues con permiso de Melba Reantazo, quien es la oficial de FAO para acuicultura en el ámbito mundial. Lo que pretende resumir precisamente cómo los organismos acuáticos a lo largo de los años, aquí hace un recuento desde los 70 hasta hacia adelante, hacia el futuro, cómo cada 10 años, cada década, han empezado a aparecer una gran cantidad de enfermedades emergentes en estos organismos. En esta diapositiva se hace referencia principalmente a salmón, tilapia y camarón. Y a medida que ha pasado el tiempo, entonces lo que la industria se ha visto desafiada permanentemente es a la presentación de nuevas enfermedades, tanto virales como bacterianas, y pues hacia adelante se espera que por los cambios climáticos, en el caso del aumento de temperatura, el incremento en algunas enfermedades de origen bacteriano, que es parte de sus factores de riesgo para la gran mayoría, y en el caso de los virus, la reducción de la temperatura en algunas zonas donde la producción se ve abocada a tener bajas temperaturas por los cambios extremos de temperatura ambiental, pues hacen como factores, se convierten en factores de riesgo también para tanto el desarrollo como la presentación de algunas de estas enfermedades. Siguiente. Entonces voy a referirme ya aquí en esta última parte a dos de las enfermedades que se ha demostrado su impacto, su relación entre el agua, la presencia de las mismas y la infección tanto en peces como en humanos. Siguiente. Entonces la primera de ellas es la micobacteriosis. Siguiente. La micobacteriosis, entonces, en el caso de los peces de agua dulce, es causada por las micobacterias atípicas. Existe una gran variedad. Aquí me voy a referir a Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium peregrinum y Mycobacterium marinum. Son micobacterias, siguiente, que en los peces causan una enfermedad granulomatosa sistémica, que su manifestación clínica externa usualmente, como son enfermedades crónicas, sucede en animales o en peces ornamentales, se ha descrito, porque son los peces que llevan mucho más tiempo, porque tienen un tiempo de vida, un periodo de vida mucho más largo, entonces le permite su desarrollo. Son ubicuas las micobacterias, y el ambiente acuático pues es el ambiente en el que ellas usualmente permanecen, y una vez que ingresan a un sistema de producción realmente es muy difícil poder, digamos, eliminarlas, y pues como bien lo dice, lo ha descrito, pues hacen parte de casi que de la microbiota del agua, o sea que hacer el control aquí completo en cuanto a las poblaciones susceptibles y la infección crónica es fundamental. Macroscópicamente, pues lo que uno observa usualmente son exoftalmias en animales que llevan muchísimo tiempo en confinamiento con una emaciación de los mismos y un deterioro continuo. Siguiente. Y en la siguiente foto, entonces, lo que vemos son las lesiones microscópicas correspondientes con los granulomas que forma en el hígado. Las flechas blancas corresponden al material necrótico en el centro del granuloma, las flechas negras a los fibroblastos alrededor, formando estos granulomas muy bien, muy maduros, ya muy bien formados. Siguiente. Y en esta fotografía, que es una coloración con Sil-Nielsen, entonces se alcanzan a ver los bacilos ácido-alcohol resistentes en el centro del granuloma, relacionados con la infección. En estos casos, pues que estoy mostrando, fueron confirmados también por cultivo y análisis molecular, pero pues aquí se observa la presentación en estos animales que son peces ornamentales, pues que, como les digo, son los que llevan un tiempo completo. ¿Cuál es la implicación? Siguiente, que me falta una foto.
Bueno, y otra característica de esta infección es que no solo causa esta inflamación granulomatosa, sino que también se ha visto, como se ve en esta foto, que corresponde a un corte de intestino, que están los bacilos ácido alcohol resistentes intracitoplasmáticos en los macrófagos y haciendo un infiltrado de forma difusa por el tejido que lo corresponde, es decir, pues, en el que están infiltrando, sin hacer la formación de los granulomas, o sea, es decir, también tendrían esta otra forma de presentación. Siguiente. La implicación que tiene para la salud humana es descrita como el granuloma de las piscinas causada por las micobacterias atípicas y entonces en los casos de aquellos centros de producción de peces ornamentales en nuestro país no hemos tenido hasta el momento casos de micobacteriosis en animales de producción de consumo, sino en solo los de ornamentales. Entonces, la manipulación de estos animales y el contacto de las heridas de la piel de las personas con ellos, pues hace que puedan causar estas lesiones en la piel y pues se mantengan en el ambiente. Entonces, esta es una de las enfermedades en las que la presencia del microorganismo en el agua, el contacto con los peces y el contacto con los humanos, pues puede llevar a una interacción y a un desarrollo y un factor predisponente para el desarrollo de la enfermedad. Siguiente. La otra enfermedad que recientemente, pues que ha sido muy importante para la industria de la tilapia y recientemente ha tomado mucha más relevancia es la streptococosis. La streptococosis es la enfermedad bacteriana más importante de la industria en el ámbito mundial. Es causada por varios grupos de bacterias, entre esos el Streptococcus agalacti, el Streptococcus simie, el Disgalacti y el Lactococcus garbi. Y estos, el Streptococcus agalacti es el más frecuente. En la foto de la derecha se observa una tilapia afectada por streptococosis, en el que uno de los órganos blancos es el ojo, entonces se ve una exoftalmia muy severa. Y es una enfermedad supremamente costosa porque afecta a los animales al final del ciclo de producción. Es decir, que cuando ya se ha hecho toda la inversión es cuando la afección es más severa. Siguiente. Siguiente. Pues como sabemos es un coco gram positivo, es el único miembro de la familia del grupo de los estreptococos y en esta gráfica lo que quiero mostrar es que pues Streptococcus agalacti no solo afecta a los peces, también afecta a los bovinos, tiene un amplio rango de hospederos, pero entre los que conocemos y de los que más frecuentemente afecta a los bovinos, los humanos y los peces, la siguiente. Y entonces aquí en esta diapositiva se ve estos complejos clonales o grupos de bacterias de Streptococcus agalacti que infectan humanos. Siguiente. Algunos que infectan humanos y bovinos, como el complejo 1, el complejo 7, el complejo clonal 19. Otros que infectan peces. Siguiente. Y entre los peces, pues por supuesto a la tilapia. Siguiente. Gracias. Siguiente, bien. Y dentro de estos quiero llamar la atención sobre los dos que están en los dos de la parte inferior, el complejo clonal 2 y el ST o el Sequence 283, que son dos grupos de Streptococcus agalacti que recientemente se han detectado que causan enfermedad tanto en peces como en humanos. En el caso del complejo clonal 2 era un estreptococo que solo se había detectado en humanos, que a comienzo de este año se hizo el reporte de la detección del mismo en peces en el norte de África y que una fuente y la propuesta y la hipótesis que se está trabajando para poder llegar a confirmarla es que la fuente de contaminación hacia los peces pudo haber sido parte de los residuos que salen de los humanos y que entran en contacto en el agua y que esta agua pues está en contacto con los peces para la producción y pudo ser parte de la fuente de contaminación y pasar, digamos, favorecer el traspaso de la barrera de especie para que se hubiera causado la infección. En el caso del Sequence 283, siguiente, es un genotipo, siguiente, por favor, es un complejo clonado genotipo que recientemente ha llamado la atención para la salud humana y pues para la salud animal, por supuesto, pero también la humana, porque en el sudeste asiático pues ha llevado a mortalidades muy altas de humanos que ahora voy a referirme con mayor detalle. Digamos, esto es para hacer referencia a las lesiones que causa, exoftalmia, dilatación
de la cavidad celómica, siguiente, por lo que genera citis, cuando se abre una lesión muy severa en el encéfalo. Los órganos blancos de esta infección en los peces son en los ojos, el cerebro y el corazón. Entonces aquí se ve cómo está hemorrágico y destruido, y aquí estas fotos de un corazón de un pez. Al lado izquierdo un corazón normal, y en la mitad del lado derecho está material amarillento que está en la superficie, que corresponde a una epicarditis granulomatosa causada por la streptococosis. Siguiente. Y otra de las lesiones graves y que tiene un impacto económico gravísimo tiene que ver con la lesión que hace sobre la columna vertebral, en el punto donde el pez tiene el eje de nado, o tiene el eje para mover la cola para el nado. Cuando hay una infección en el encéfalo, la hipótesis que estamos manejando y que pues hasta el momento se ha confirmado por toda la evidencia que tenemos de la repetición de la ubicación de la lesión, es que llega a este punto donde ustedes ven en el filete o en la carcasa del pez, genera una meningomielitis, de ahí una discoespondilitis y luego una miositis muy severa, siguiente, causando una lesión muy severa, como lo ven acá en el filete, con unos piogranulomas que por supuesto pues van a causar daño no solo en el producto final del pez, sino por supuesto un impacto económico muy grave sobre la producción, porque pues ya cuando se detecta esto es en la planta de beneficio, cuando se ha hecho pues no solo todo el ciclo, sino también toda la tarea de recolección del pez para poder hacer el beneficio siguiente. Ok, entonces, y pues por supuesto los diferentes tipos de diagnóstico para poder llegar al diagnóstico final. Y aquí quiero hacer referencia a que no, hasta el momento la serotipificación, la identificación de la estreptococo como especie es muy importante, la serotipificación también, porque de hecho uno de los planes que se utiliza para su control es la vacunación, pero la vacunación es específica al serotipo. Pero en este momento, y teniendo en cuenta la emergencia de estos nuevos complejos clonales que pueden tener un impacto en salud humana, llegar hasta el nivel 3 de análisis molecular y de hacer un multilocus sequence site para poder saber qué complejo clonal está afectando a las poblaciones es fundamental para reducir el riesgo en la salud pública. Siguiente. Entonces, esta enfermedad pues tiene un impacto económico grande, los mayores costos están al final de las fases de engorde. Siguiente. Tiene un costo también porque afecta directamente los programas de vacunación ante pues, la emergencia de unos nuevos genotipos, los costos que tiene la enfermedad. Siguiente, y el riesgo de salud pública con los nuevos genotipos que han aparecido. Siguiente. Y sobre entonces, hacia finales del año 2019, se detectó un clon hipervirulento de Streptococcus agalactiae, el sequence type 283, que fue aislado de humanos y de tilapias enfermas en el sudeste asiático. En el caso de los humanos, siguiente, esta enfermedad empezó a causar mortalidades muy severas, llevando casi hasta 400 cuando se lanzó la alarma, pues desde antes, desde que llevamos 100, 190 se inició una alarma muy importante en el mundo. La FAO convocó a un panel de expertos internacionales para hacer un análisis de riesgo, un perfil de riesgo de la infección, entre otras cosas porque hasta el momento Streptococcus agalactiae no causaba enfermedad transmisible por alimentación, y en este caso estaba relacionado con el consumo directo de pescado crudo, que hace parte de la dieta diaria del desayuno de gran parte de estas poblaciones en el sudeste asiático. Entonces, en este grupo de expertos de la FAO, que fuimos 24 expertos quienes nos convocaron para poder hacer el análisis de riesgo, la idea y lo que seguimos haciendo, este trabajo lo iniciamos hacia finales de septiembre del año pasado, lo culminamos en junio de este año. Lo que seguimos haciendo es ahondando en el conocimiento y entendimiento de todo el mecanismo de interacción entre la infección de los peces y la infección de los humanos. Siguiente, para poder dilucidar diferentes ambientes o mecanismos. En este caso, una de las preocupaciones es que, como se ve en la tabla superior izquierda, antes de este complejo clonal, o sea, los estreptococos diferentes a ST283, afectaban solo al 2% de las personas las personas inmunocompetentes. La mayor parte de las causas de enfermedad por estrepto antes de este complejo clonal eran personas con más de 3 comorbilidades. El 85% de los casos correspondían a estos.
pero a partir de este nuevo complejo clonal, lo que se ha visto en los casos presentes en humanos en el sudeste asiático es que el 22% de los casos corresponden a personas inmunocompetentes y pues obviamente las personas con comorbilidades pues también están afectadas, pero hasta ese momento no teníamos enfermedades, primero que, digamos, que se transmitieran así directamente del consumo de los peces del estreptococo, que fuera de origen alimentario y que tuviera una incidencia tan alta en personas inmunocompetentes. Todos los casos aquí en esta línea de tiempo se ven los diferentes casos que se han descrito y la mayor cantidad que empezaron a surgir en los últimos años, principalmente en el sudeste asiático. Existen ahí los nombres de algunos países europeos, pero corresponden a personas que habían viajado al sudeste asiático, habían consumido pescado en esa zona. Y la siguiente, las especies relacionadas con esta infección fueron principalmente las tilapias, los pangasius, una especie de rana en China, el Tenofaringodo ibela, y algunas especies que por el nombre común que se pudo obtener de la información del mercado, principalmente en Singapur, también podrían estar involucradas. Lo cierto es que en términos clínicos hasta el momento lo que se ha demostrado es que la enfermedad afecta a las tilapias, tanto tilapia nilótica como tilapia roja, al pangasius, y por ello entonces los programas de manejo y de trabajo para poder identificar, diagnosticar y controlar la infección en campo en este momento son supremamente importantes para reducir el riesgo de la diseminación de la infección a la población humana. Siguiente. Parte de lo que se trabaja para poder, bueno, entonces aquí pues por supuesto en este caso esta enfermedad está predominantemente asociada con el consumo de pescado, el factor climático asociado con la presentación de streptococosis es incremento en la temperatura del agua del cultivo, cuando son temperaturas por encima de 28 a 30 grados, pues es cuando hay mayor factor de riesgo. La transmisión es lo que se está trabajando porque a pesar de que se han tenido aislamientos en otras regiones del mundo sin presencia de enfermedad en humanos, solo en aquellos donde la práctica de consumo de pescado crudo se hace frecuentemente es donde se ha presentado la enfermedad. Por supuesto, todo el fortalecimiento de la infraestructura diagnóstica para poder identificarlo es fundamental, en este caso por el riesgo que representa. Siguiente. Los brotes de mortalidad son en este momento fundamentales de notificar, de manejar y de controlar, y toda la identificación, sobre todo en grupos etarios donde frecuentemente no se presenta, por ejemplo, en animales en fases más tempranas de la producción de tilapia como los alevinos, o en animales que han sido vacunados y postvacunales empiezan a tener la enfermedad, pues es fundamental llegar a todo el diagnóstico para hacer una identificación temprana y un manejo temprano. Siguiente. Y aquí ya para ir resumiendo y uniendo todo lo que he presentado en esta charla, cuando hablamos de salud de peces, hablamos de salud de cuenca, y la salud de cuenca entonces implica la salud del agua, porque al fin y al cabo la cuenca o el agua que manejamos y se comparte entre los diferentes espacios, pues va a ser fundamental y no va a depender de solo un productor, sino de todos los que están ahí involucrados. La salud de los peces y la salud humana, y no solo los productores, sino toda la cadena, pues está involucrada en el manejo adecuado de la desinfección y la reducción del riesgo. Siguiente. Y las diferentes prácticas de manejo. ¿Me escuchas? Sí. Ok, siguiente, por favor. Ok, y las diferentes implementaciones con mayor rigor en otros sistemas de producción que llevan mucho más tiempo. Por supuesto, los programas de bioseguridad, los planes sanitarios, algo que se hace ya con más rutina. En la acuicultura tenemos un desafío grande para aumentar la implementación de todas estas prácticas de bioseguridad, de planes de manejo, y la vacunación. Si quieres, también esto es un video para que puedan ver la vacunación, en este caso contra estreptococo, pues es una de las prácticas que también se deben implementar y manejar para reducir el riesgo de la diseminación de la infección. Esto es una práctica de las que hoy en día ya se hace a diario en la industria de la tilapia en nuestros países, en Latinoamérica, en Brasil, Colombia, Honduras, México. Lo hace a diario, pues para ir reduciendo el riesgo de la infección y también de la diseminación de la enfermedad. Siguiente.
Entonces ya para concluir, pues por supuesto tenemos bastantes retos desde la salud acuícola relacionada con la salud del agua, el impacto del clima y la salud pública. En este caso, pues el compromiso de la producción inocua para estas nuevas cepas emergentes que están causando un impacto importante en la salud de personas inmunocompetentes. Desde la sanidad, pues para tener producción sostenible, teniendo en cuenta que cada vez tenemos sistemas de producción mucho más intensivos y que representan un desafío para la producción y para la sanidad inocua en la reducción del uso de antibióticos y demás, y eficiente pues para los sistemas de producción superintensivos. Y aquí pues nuevamente es necesario que sigamos formando y teniendo espacios de formación de médicos veterinarios en estos aspectos de salud acuícola, porque claramente, y esto ya está muy claro para tanto las instituciones internacionales, organizaciones multilaterales como la OIE, la FAO y otros, sobre la necesidad de seguir formando profesionales en esta área, porque desafortunadamente nuestras profesiones no tienen una formación en sanidad acuícola, lo que con el tiempo cada vez vamos a necesitar mejor y más personas formadas para poder afrontar estos desafíos, pues en un sistema de producción que en los próximos años va a seguir creciendo y siendo una fuente tanto de ingresos como de proteína de origen animal importante. No quiero terminar sin dar las gracias a todo el equipo de trabajo de Corpaved. Mucho del trabajo que he presentado pues es parte del trabajo y también de sus trabajos de posgrado. Tenemos también parte de trabajo de Ricardo, el doctor Ricardo Piñeros, pues es mi estudiante de doctorado del programa, y con él también tenemos unos avances en el tema de dorsielosis, de salud acuícola y de salud de agua y salud de los peces y salud humana, que pues compartiremos más adelante. Siguiente. Y por supuesto al trabajo que hacemos con los diferentes productores hoy en día de diferentes partes del mundo con los que interactuamos para poder hacerle frente pues a todos estos desafíos en la producción acuícola. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Paola. Invito entonces en este momento a los doctores Natalia, al doctor Diego, al doctor Luis, y si la doctora Paola nos puede compartir video. Estoy intentando, pero creo que no. Los escucho, los veo, no me veo. Te Bueno, sentimos, no Paola. importa, pero yo mostré ahí tu foto, mostré tu foto ahí, quién era el Ok. publicista. Y si no, con gusto. O Google It Paola Barato. Y Sí. con este apellido tan sui generis, creo que no tengo homónimo. Bueno, te Bueno, dejo aquí en manos de la doctora Natalia, el doctor Diego, para que manejen esta parte de las preguntas. Muy vale. interesantes las dos conferencias. Muchas gracias. Gracias, doctora Liliana, gracias, doctor Luis, doctora Paola, por llevarnos en este recorrido de la complejidad de los sistemas socioecológicos entre relación agua y clima. Tenemos una pregunta para el doctor Luis. Él nos preguntan, a lo largo de las pandemias que presentaste de vibrio cólera desde hace más de 100 años, se nota que, pues, que la prevención primaria no ha funcionado, la prevención en la fuente. ¿Cuál sería entonces el rol, digamos, de un investigador como tú, que yo diría de Jon Snow a Luis Escobar, ¿no? Le hiciste un viaje por toda la epidemiología que así fue que empezó la epidemiología, como lo dijiste, y fue muy lindo ver cómo la epidemiología hoy puede responder a preguntas tan complejas como esta. Entonces, la pregunta es dirigida a cómo integrar esa prevención del vibrio cólera en este siglo, digamos. ¿Qué se puede hacer? Gracias, Natalia. Cólera es una enfermedad de justicia ambiental, ¿verdad? Es una enfermedad súper fácil de prevenir con sanitización del agua. Y una vez la persona enferma, es muy fácil salvarle la vida a las personas enfermas, especialmente si son adultos, ¿verdad? Pero aunque los que más mueren son niños.
Entonces, la distribución de cólera en el mundo es una distribución de inequidad y de injusticia, y los países pobres son los países que más sufren, y de hecho los países que tienen también mucha inestabilidad política, ¿verdad? Entonces, parte de lo que estamos tratando de hacer, y es un artículo que tenemos ahorita en prensa, tratamos con Mariana de incluir factores sociales como índice de desarrollo humano a, a los valores de riesgo de cólera para tener un pantallazo. Lo que pasa es que mucho de lo que hacemos nosotros es de escala global, ¿verdad? Pero definitivamente el siguiente paso, una vez nosotros decimos en estas y estas zonas hay mucho riesgo, el siguiente paso es ver sanitización del agua. Nosotros, por ejemplo, una de las críticas más fuertes que tenían a nuestros modelos era que nosotros predecíamos que iba a aumentar el cólera en la costa de Alemania y en la costa de Chesapeake Bay, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Y todo así como, sí, ¿cómo va a hacer eso? La gente no hay epidemias de cólera. Pero solo aquí en la Chesapeake Bay, aquí cerca de donde yo vivo, en la bahía de Chesapeake, ellos tienen, récords de que hace unos 50 años habían 10 casos de cólera. Ahora tienen 40 casos de cólera. Entonces, no es un problema de salud pública, pero hay más casos y el incremento es significativo. Entonces, los modelos sí están haciendo su trabajo, nomás que hay otra capa de condiciones sociales que no alcanzamos a capturar, especialmente porque no hay información buena a nivel local para todo el mundo. Muchas gracias, doctor Luis. O sea, se dialoga la justicia climática con la justicia social y, y el reto grande es justamente incidir en la política pública, en los tomadores de decisiones en este tema. Así que pues esperamos que con la ciencia que tú estás produciendo se pueda realmente influir. No sé si el doctor Diego tienes alguna pregunta del público. Pues bueno, aquí había en el chat para la doctora Paola. Si quieres la leemos y luego continuamos con otros que tú tienes. La doctora Paola le preguntan en el chat que cuál es el impacto de las enfermedades que nos compartió con poblaciones de mamíferos de hábitos acuáticos como mustélidos y odontocetos de agua dulce. Que si habría algún impacto en ese salto de especies o qué se sabe de las investigaciones en la literatura que tú has podido revisar. Sí, hasta el momento, en el caso tanto micobacteriosis como estreptococosis, que son las dos que presenté, por supuesto también afectan a mamíferos acuáticos, a las diferentes especies. La cuantificación del impacto, la verdad no te la sabría decir, porque pues si se trata de poblaciones silvestres, usualmente el reporte depende de que pues se encuentre y se ubique y se haga el diagnóstico cercano a donde se haya presentado, digamos, la mortalidad asociada. Digamos que reportes históricos de mortalidades o brotes de mortalidad alta por alguna de estas dos en una fuente natural o en un cuerpo natural, hasta donde tengo conocimiento, no lo tenemos por lo menos en los últimos años. Pero que haya habido algunos casos, sí, por supuesto se afecta. No sabría decirte la cantidad, porque la cuantificación, pues en ese caso sería difícil. Listo, y aprovecho y me tomo la palabra para rápidamente hacerle una pregunta a Luis que también teníamos, era que los enfoques metodológicos que has venido trabajando, pues nombraste la presentación que están mirando si se pueden aplicar algunos conceptos y métodos a malaria. Quería de pronto que nos complementaras en qué otros sistemas o agentes han pensado trabajar este tipo de enfoques, de mirar, por ejemplo, esa salud ecosistémica, la salud costera, los indicadores que nos mostrabas de los océanos, entre otros. Gracias, Diego. Mucho de lo que yo hago, hemos tratado de hacer unos estudios de casos chiquitos, por ejemplo, cómo las nutrias se enferman con toxoplasmosis en las costas, cositas así, casos de estudio, creo yo. Pero el trabajo que estamos tratando de hacer para ver cómo el cambio global
del paisaje o del clima da señales fuertes, estamos muy limitados en datos para unas pocas enfermedades. Por ejemplo, si uno pone cambio climático enfermedad en Google, sale malaria, sale dengue, que son los para los que tenemos mucho dato. Entonces, lo que estamos nosotros tratando de hacer es llenar vacíos para otras enfermedades que son un poquito, tal vez más complejas, como el caso de rabia, ¿verdad? Rabia la estamos tratando de explorar por dos frentes. Una, a través del cambio de uso de suelo a nivel continental, si puede explicar que haya menos casos de bovinos con rabia paralítica, y para ver si el clima también influye en que se mueva hacia la altura o a las costas o hacia el norte o hacia el sur. Entonces yo creo que el segundo modelo de estudio fuerte después de cólera que tenemos en el grupo es rabia. Gracias, doctor Luis. Bueno, antes de leer la siguiente pregunta, quisiera felicitar pues a los chicos de pregrado y egresados que están presentes en esta reunión. Es muy bonito y muy motivante ver cómo un lunes a las 5 o 6 de la tarde están conectados aprendiendo de cambio climático y salud, porque justamente es en estas generaciones donde está puesta la esperanza, ¿no? De ese cambio que hay que hacer, porque en este webinar vimos cuál es ese impacto antropogénico en el planeta y pues en nuestra propia salud. Entonces, me da mucha alegría verlos aquí conectados y haciendo preguntas y participando. Entonces, la siguiente pregunta es para los dos. Dice, ¿cuál creen ustedes que debe ser la ruta para que las personas que no se dedican a la investigación o a la academia puedan entender la importancia de la relación directa entre el medio ambiente y la salud, sea para fines de prevención o pues digamos para tratamiento? Pero me parece muy linda la pregunta porque justamente es cómo desde la academia podemos ser influencers, ¿no? Del cambio que se necesita a nivel global en este tiempo, en este siglo. ¿Quién quiera responder primero? No sé, ¿respondo? Sí, si Luis, quieres. sí, ok. Bueno, pues yo creo que, pues sabes que hasta me gustaría compartir qué es lo que estoy haciendo en este momento. Yo en este momento estoy en México, ¿no? Y ya teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir de los estudiantes, resulta que una de las grandes ventajas que tenemos como médicos veterinarios es la gran amplitud de actividades que podemos desarrollar profesionalmente. No solo, digamos, el trabajo científico y académico claramente nos da un soporte para poder tomar decisiones más estratégicas basadas en el conocimiento. O sea, en el momento en que tú conoces y entiendes cómo es la patobiología de la enfermedad, después puedes muy exitosamente hacer en campo intervenciones que van a ayudar a prevenir y a que se diseminen las enfermedades. Ya cuando es en campo, que más o menos como la pregunta es como bajando un poco toda esa información científica que hacemos en la vida diaria, ya cuando es en campo, la legitimación con las personas, con la gente que está permanentemente en los sistemas de producción, pues tiene que ver con que ese conocimiento y esa fortaleza conceptual puedas tú llevarla a la práctica diaria, ¿cierto? Y hacer entender por qué es necesario establecer mecanismos, por ejemplo, de bioseguridad. Yo en este momento estoy trabajando con los productores de tilapia aquí en México, precisamente para optimizar todas sus prácticas de bioseguridad, de buenas prácticas de acuicultura, de buenas prácticas de producción, de buenas prácticas de alimentación. Entonces, hoy, por ejemplo, en uno de los equipos de trabajo que esta mañana estábamos, una de las personas, pues los obreros, las personas que están al día a día manipulando los animales, muchos de ellos son, un dato de paso, en Colombia el año 2019 se hizo un estudio en algunas regiones sobre la producción acuícola y la población vinculada con la producción acuícola, y en algunas regiones del país más del 6% de los operarios eran analfabetas. Es decir, que tener claridad sobre esa situación social es fundamental para que seamos
muy estratégicos y efectivos en la comunicación del riesgo y la comunicación de las medidas. Y hoy, de hecho, cuando estaba yo trabajando aquí con el equipo y con los operarios en campo allá dentro de los estanques manejando los animales, uno de los operarios incluso era sordo. Y entonces fue el desafío de cómo me hago yo entender, hacerle saber cuál era el mensaje que yo quería transmitir sobre la importancia de su trabajo en el cuidado de su salud y de la salud de las personas porque está produciendo comida. Y asimismo el desafío de poderle hacerme entender yo misma en medio de mi ignorancia, porque yo no sé lenguaje de señas, ¿sí? Y cómo yo en esa situación también puedo advertirle de un riesgo a alguien que no escucha, ¿sí? Entonces realmente si no tenemos esa claridad conceptual de lo que significa el impacto y todas estas mediciones que estamos haciendo, los modelos de predicción que por ejemplo desarrolla el doctor Luis, los trabajos que nosotros hacemos sobre entender la patología de la enfermedad y cómo interactúa una cosa y la otra, si no tenemos claridad cuando llegamos a campo no podemos ser específicos y estratégicos para decirle, mire, el factor de riesgo es tal, el aumento de la temperatura, la alta materia orgánica, la desinfección es fundamental porque usted también está en riesgo ante un probable microorganismo que está aquí rodando. Y eso es fundamental para que el mensaje sea claro, directo y de la forma en la que se debe hacer. Así que yo diría que los veterinarios tenemos que ser desde comunicadores sociales efectivos hasta científicos excelentes para tener en todo eso largo la capacidad de comunicar adecuadamente el riesgo y el trabajo de prevención y de control de enfermedades. Sí, yo estoy súper de acuerdo. Yo creo que uno de los desafíos, los académicos en general, han fallado en educar a la gente y por eso estamos como estamos, por eso tenemos presidentes que no creen en el cambio climático, que se salen de los acuerdos de París y cosas así, porque la ciencia no llegó a la gente, al ciudadano de a pie, ¿verdad? Entonces, es hasta ahora que ya estamos un poquito tarde que la gente ya empezó como a escuchar. Entonces yo creo que dentro de las cosas que yo siempre promuevo de cómo tratar de traer buenas noticias a esta ola de malas noticias son dos niveles. El primer nivel es nivel local. Si somos universitarios, si somos académicos, si somos científicos, todo ese conocimiento tenemos que pasárselo a los demás que no tuvieron esa oportunidad y puede comenzar con una cena. Estoy en mi casa hablando con mi mamá, estoy cenando y poco a poco estoy haciendo ese ejercicio de cómo educar a los demás sobre cambio climático, por ejemplo. No es un tema de tratar de convencerlos y pelear, es más un tema de educación que necesita muchos datos y evidencias para poder invitar a los demás a unirse al esfuerzo. El segundo nivel, creo yo, para actuar es a nivel nacional. Y con eso a lo que me refiero es el voto. El voto es tan poderoso que si nosotros empezamos a fijarnos en los candidatos a la municipalidad, los candidatos a la presidencia que ofrecen temas de cambio climático versus los que ni siquiera mencionan eso, ya nosotros estamos cambiando la dirección de cómo van a ser las cosas, ¿verdad? Entonces, y las dos van de la mano. Si yo estoy entonces cenando con mi mamá, la logro convencer, entonces ella en el futuro va a también buscar autoridades o va a votar por autoridades que consideran acciones agresivas en contra de mitigar el cambio climático. Entonces, su voto es importante. Maravillosos mensajes de ambos. Me siento muy inspirada pues a hacerles una pregunta ya personal mientras aparecen más preguntas del público. Y ustedes dos han movilizado, digamos, el campo del conocimiento, han
ha adentrado las fronteras de su campo de conocimiento y son reconocidos mundialmente. O sea, quisimos escoger a ustedes dos porque ambos son líderes en el sector, en la investigación, pero también en todo lo que es el campo de One Health y de una salud desde diferentes áreas, ¿no? Como cada uno con su, digamos, su fortaleza y su camino. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia para que ustedes sean líderes en esta área? Porque sé que hay mucha gente que pues yo principalmente los admiro mucho, sé, así como al doctor Soler y todos los que pues hemos tratado de que este concepto avance. ¿Cuáles serían para ustedes como los mensajes para motivarnos a hacer, a llevar ese liderazgo en esta área, en nuestra región, en Latinoamérica? ¿Qué nos pueden decir sobre ese liderazgo y sobre ese servicio también que ustedes han hecho con la ciencia? Gracias. Empieza Luis. Okay. Yo lo que creo es que fundamentalmente para generar impacto hay que trabajar súper duro, ¿verdad? La ciencia es una comunidad bien bonita porque es mucho de trabajar en equipo. Uno solito no puede salir adelante. Tiene que llamar al experto en tilapia, el experto en Streptococcus, el experto en... Al final son muchos expertos para llegar a estudios bien interesantes, ¿verdad? Que realmente van a llenar vacíos de conocimiento que van ojalá cambiar la dirección de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, hay que trabajar duro para yo volverme experto en un tema, no sé cuál, pero tiene que ser uno en donde yo, cuando hacemos estos equipos de trabajo, yo puedo aportar algo. Y la segunda es de que hay que aprender a trabajar en grupo, ¿verdad? Siempre va a pasar de que va a haber alguien que trabaja más que los demás, como en el colegio, eso pasa, pero con el tiempo vas encontrando tu grupo de amigos, tus colegas, con los que ya después pasas muchos años trabajando y haciendo estas como investigaciones grandes, ¿verdad? Ahorita tenemos nosotros un artículo que tiene 95 autores y todos aportaron más que cuando yo he trabajado en otros artículos que tienen 3 o 4 autores. Entonces, yo creo que hay un estudio, hablando de estudios, pero Frontiers in Ecology and Environment sacó un artículo mostrando que a través del tiempo, la lista de autores en los artículos va aumentando. Y es porque siempre necesitamos estos equipos de trabajo grandes y muchos expertos. Gracias, Luis. Bueno, pues, de acuerdo contigo, digamos que ya en el caso personal, uno de los desafíos y también una de las satisfacciones más grandes es poder mantener la competencia mundial desde Colombia, o sea, poder hacer ciencia de alto nivel desde nuestros países no siempre es sencillo, y no es sencillo por todas las limitaciones que tenemos de acceso a recursos, a redes, a financiación y bueno, además una cantidad de cosas que eso implica. Así que yo diría que estoy de acuerdo con Luis en que independientemente de la situación o la ubicación geográfica, el objetivo es ser el mejor y siempre buscar hacer el desarrollo al más alto nivel para que de alguna forma se pueda, y pues para eso obviamente hay que trabajar muy duro para que se pueda hacer un impacto y se pueda llegar a aportar a la frontera del conocimiento, pues en el área en la que se está trabajando. Y aparte de este trabajo en equipo que bien lo habla Luis en el trabajo de investigación, yo diría que también lograr hacer equipo entre academia, industria, gobierno y sociedad es fundamental porque realmente nuestra función, como bien lo hablábamos en la anterior pregunta, de comunicar asertivamente y efectivamente lo que estamos haciendo es fundamental. Entonces yo como que siempre tengo una premisa cuando tengo que hablar, ya sea con el exportador, el operario, el científico, el profesor o el estudiante, y es, yo quiero tener la razón o quiero avanzar y resolver la situación. Y creo que al final siempre gana es avanzar y resolver. Y para eso pues todos tenemos que ser conscientes en que
tenemos que ceder y llegar a acuerdos. Y en ese sentido, trabajar en conjunto y como comunidad y lograr trabajar en equipo es fundamental. Entonces yo diría que esos serían como los dos mensajes. Muchas gracias, doctor Diego o doctora Liliana. La doctora Liliana está con mute. Está en mute. Siempre me pasa, siempre, no. No, agradecerles, muchas gracias a doctora Natalia, a doctor Diego y a nuestros dos maravillosos conferencistas, doctor Luis y doctora Paola, por los conocimientos y por todas esas cosas que nos han llevado a pensar más. Y en ese momento estaba reflexionando con las dos últimas respuestas y creo que nos encontramos muy bien en agrociencias. Creo que el doctorado y la maestría en agrociencias está como en esa filosofía. Estamos pensando en eso y para nosotros es importante resolver desde lo local, desde lo regional, esos problemas que hay allí, pero también abordarlos desde lo mundial, ¿sí? Creo que las dos conferencias fueron excelentes en este sentido, esa visión global, esa visión de los modelos, ese análisis de todo el planeta, de cómo nos está afectando este calentamiento y todas estas enfermedades, todas las patologías, ¿no es cierto? Pero también llevarlo a lo micro, ¿sí? Y hasta lo microscópico, es decirle a los que estaban aquí hoy escuchándonos, mire esta lesión que está en esta patología que hay allí en este tejido, usted consume esto, le llega a la piel, ¿sí? O usted consume esta agua de estas inundaciones por el cambio climático y le puede dar cólera. Entonces creo que ha sido una reflexión bien interesante, bien bonita. Y más allá de esto de ver los productores, creo que nosotros en las áreas rurales, cómo explicarle a los productores que estos cambios también nos afectan a todos. Y ojalá tuviéramos aquí también políticas de gobierno, ¿no es cierto? Establecer políticas. E invitamos a más personas que quieran desarrollar con nosotros proyectos de investigación, pero también proyectos que tengan que ver con políticas, políticas agrarias, políticas que nos lleven a solucionar este tipo de problemas. Entonces, invitar también, pues, no sé, de alguna forma nos tenemos que ir acercando a estas entidades que regulan, ¿sí? Aquí tratamos de regular, pero todavía no tenemos ni regulado el uso de los antibióticos, entonces es un poco difícil, ¿no? Estos entes policiales no es fácil en Colombia, ¿no? Yo creo que en otros países más desarrollados el uso de algunos fármacos es más fácil, la regulación, como aquí nosotros en Colombia, pero sí es bien bonito que veamos esto desde el suelo, desde el aire, desde el agua. Creo que todos estos webinars nos llevan cada día más a reflexionar la importancia de ser responsables con nuestro planeta. Doctores, muchas gracias. No sé si quieran despedirse ustedes. Doctor Luis. De mi parte, muchas gracias por la invitación. Siempre muy bonito pasar tiempo con ustedes. Mucho gusto a Paola, aprendí un montón y bueno, esperamos verlos pronto. Todos aprendemos, de todos. De mi parte es lo mismo, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes, ¿saben? No solo el respeto profesional que tengo para todos, sino también el cariño. Y me alegra mucho pues poder tener este espacio para compartirlos. Igual con Luis aprendí un jurgo y bueno, lo que siempre al final dejan todas estas actividades es que lo que tenemos es bastante hacia adelante, ¿no? Y las nuevas generaciones tienen que ser claras sobre el desafío que se viene y que trabajo sí hay. Trabajo sí hay, es verdad. Diego. No, pues me uno a los agradecimientos a Luis, a Paola por haber aceptado la invitación. Yo estoy muy contento desde el punto de vista que pudimos hablar de diferentes escalas, tanto geográficas como temporales, que era parte de la intención, hablar de esa necesidad de discutir los temas de salud, ambiente, agua y clima, y que a pesar de las dificultades que nos puede tener la tecnología, como lo que ha sucedido hoy con las redes sociales, yo creo que hoy también fue la oportunidad para vernos con personas que están en Estados Unidos, en México, en Colombia. Entonces, de verdad, infinitas gracias. Y pues seguiremos trabajando desde la universidad, desde los programas, como para seguir impulsando ese tipo de proyectos de colaboración. Y pues invitados a todos los que nos han escuchado a que sigan participando de manera activa en los eventos que desde el programa se van a ir generando. Muchísimas gracias. Natalia.
como lo han dicho todos, la gratitud es total con los conferencistas que pues aparte de ser brillantes y de tener esa mente llena de luz, también tienen el corazón al servicio de la ciencia y de la amistad y de esa construcción de equipo durante tantos años. Solamente manifestarles mi interés en seguir siendo equipo y a la doctora Liliana ponernos al servicio de todo lo que implique fortalecernos desde agrociencias, que es lo más interdisciplinar y al servicio de este país y de nuestra región, que como lo decía Luis, es la más desigual. Bueno, es algo que no podemos ocultar y es una responsabilidad social también que la ciencia responda a esas necesidades eh, que son nacidas de la desigualdad social que tenemos. Así que gracias por todo esto que ha pasado, por ser una comunidad de aprendizaje viva. Gracias, doctora Natalia. Bueno, los invitamos entonces para nuestro próximo webinar el 28 de octubre a las 5 de la tarde. Va a ser de la línea de investigación y gestión y biotecnologías de la reproducción. La temática va a ser sobre andrología clínica aplicada y biotecnologías de la reproducción. ¿Qué debemos aprender de estas nuevas técnicas? Tenemos dos profesores muy importantes que conocen estos temas. Entonces, estaremos haciendo difusiones por las redes. Un abrazo para todos y que tengan una feliz noche. Chao. Gracias, chao. Chao, Paola. Chao, que estén bien, abrazos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Chao.